Y hoy tenemos la visita de uno de estos candidatos. Estamos hablando de Roy Cortina, presidente del Partido Socialista. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Gracias por venir acá a Nada Personal. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? En plena campaña. En pleno trajín, de un lado para el otro. Menos mal que la ciudad de Buenos Aires es una provincia urbana. Entonces, lo más lejos que vas es un barrio lejano. El tema es ser candidato en una provincia, ¿no? Cuando tienen que viajar a un pueblo, de un pueblo a otro, 300, 400 kilómetros. Pero lo nuestro es un poco más cómodo. Más accesible, al menos. Sí. ¿Por qué querés ser senador por la ciudad de Buenos Aires, Roy? Mira, yo voy a ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista. Nosotros pensamos, en primer lugar, que el Senado de la Nación necesita tener una voz socialdemócrata socialista. El último que tuvimos fue hace 7 años, no sé si recordarás, Rubén Giustiniani, del socialismo santafesino, y después, en el siglo pasado, que parece que fue hace mucho cuando se dice eso, pero no, existieron varios legendarios senadores socialistas, entre ellos uno de sus íconos, Alfredo Palacios. Nos parece que una voz socialdemócrata tiene que estar en el Senado, en primer lugar. En segundo lugar, porque pensamos, y yo pienso sobre todo, que la ciudad merece estar en la agenda del Senado. Hoy la ciudad de Buenos Aires no está en la agenda del Senado. ¿Por qué decís eso? Mira, por algunos motivos. En primer lugar, desde el año 2001, desde que la ciudad es autónoma y cada 6 años elige 3 representantes como las demás provincias, desde el 2001 hubieron 14 senadores y senadoras. Excepto honrosas excepciones, 3 o 4, yo personalmente no estoy conforme con el trabajo. O sea que hicieron. decís que en las discusiones del Senado, en los proyectos, no están los temas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque es bueno, vos seguro que por ahí lo sabés, pero por ahí no todos los oyentes o todos los que están mirando el stream lo saben. El Congreso tiene particularidades. Sí. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina y la Cámara de Senadores representa a las provincias. Por eso todas las provincias tienen la misma cantidad. Representan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, que es considerada una ciudad autónoma, capital de la Argentina, con rango de provincia. Claro. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas de características distintas a las provincias. En primer lugar, es una provincia que tiene todavía su autonomía incompleta. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no recibe por coparticipación, por el porcentaje de coparticipación, lo que debería recibir, porque está esta idea de que la ciudad de Buenos Aires es la capital de Argentina, es una intendencia, es una municipalidad. No, es una provincia, por eso está representada en el Senado. Después, por ejemplo, no está transferida a la justicia totalmente. Eso es grave, que una provincia no tenga, además de poder elegir a su jefe de gobierno, tenga poder de legislación, y según la Constitución Nacional y la Constitución de la ciudad, debería tener poder de jurisdicción. Sí. Bueno, no tiene transferida. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires, que tiene el puerto más importante de la Argentina, no lo puede administrar? Y Rosario y Santa Fe, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, hay temas que hay que discutir. Y entonces no pueden ir senadores y senadoras, sí pueden si los vota la gente, pero la gente tiene que saber que tiene que ser senadores preparados para saber los temas de la ciudad y poder discutirlos en el Senado. ¿Vos estás preparado totalmente para eso? Mira, yo he sido convencional constituyente. Sí. Yo fui una de las 60 personas que hizo la Constitución de la ciudad. He sido ministro de la ciudad, he sido legislador por la ciudad, he sido diputado nacional por la ciudad, soy un estudioso de la ciudad. Toda mi vida he vivido en la ciudad de Buenos Aires, a partir de los 14, 15 años. Antes vivía en Mar del Plata. Y creo que estoy muy preparado. Y un punto ahí, porque sí. No sabía, vos naciste en Nueva York. Exacto, por eso te dije, Mar del Plata, y te iba a decir que... Tenés distintos lugares. Primero naciste en Nueva York, te fuiste a vivir a Mar del Plata con la familia, y después te viniste para Buenos Aires. Sí, mis padres eran argentinos, y bueno, se transformaron en migrantes latinoamericanos en Nueva York, porque no tenían trabajo acá, los agarró una de las recurrentes crisis económicas del país. Mi papá era antes marino mercante, conocía mucho mundo, y se fueron a vivir a Nueva York, con mi hermano mayor que había nacido en la Argentina. Y bueno,
estuvimos ahí 7, 8 años y nací yo en Nueva York, en una clínica de Manhattan. Pero viví un año ahí, el primer año de mi vida, porque después mi papá falleció, siendo muy joven, y mi mamá ya no se quiso quedar en Estados Unidos, y vivimos los primeros 14, 15 años en Mar del Plata. Y después sí, ya vine para acá, para Buenos Aires. ¿Y nunca más te fuiste? No, nunca más. En este momento vos decís, quiero ser un representante socialdemócrata en el Senado. En épocas donde justamente esa orientación política está bastante atacada, digo, desde el presidente para abajo escuchamos de todo. ¿Sos uno de los zurditos de los cuales habla el presidente? Por eso, pero mira, por eso queremos también que la socialdemocracia tenga una representación en el Senado. Porque lo que dice Milei no sería un problema si no fuera el presidente de la Argentina. Pero siendo el presidente de la Argentina, además del tono de cómo lo dice y qué es lo que dice, es de una gran desubicación y por supuesto es un diagnóstico absolutamente equivocado. Mira, un periodista me preguntó la otra vez en un programa de televisión que me parecía medio afín o defensor del gobierno, pero me trataron con mucho respeto. Y me decía el periodista, ¿no? Como si yo fuera un bicho de un museo, de un laboratorio. Me decía, pero dígame, usted que es socialista, socialdemócrata, ¿y cuál es ese modelo? ¿Dónde está en el mundo? Entonces yo le dije, mirá, vos lo que primero deberías preguntarte es dónde hay un país gobernado por alguien que se dice anarcocapitalista y que en cualquier medio de comunicación dice, yo soy un topo que está dentro del Estado para destruirlo, porque eso no existe en el mundo. Ahora, la socialdemocracia, yo te voy a explicar cuál es mi proyecto. Gobierna Uruguay, gobierna Chile, gobierna Brasil, gobierna Colombia, gobierna México, gobernaba con Biden Estados Unidos, gobernaba con Trudeau Canadá, gobierna Inglaterra, gobierna España, gobierna países socialdemócratas, gobierna en coalición Alemania. ¿Qué es lo que no entendiste? La socialdemocracia gobierna más de la mitad del mundo. Eso es lo que somos. Yo soy un socialdemócrata. Un socialdemócrata es alguien que impulsa el ideario socialista, el ideario socialista socialdemócrata, que sabe combinar, como bien lo dice la palabra, la cuestión social con la cuestión democrática. Algo que en nuestro país históricamente ha estado partido. ¿Por qué? Porque la Unión Cívica Radical ha sido el partido de la democracia y el justicialismo ha sido el partido de la justicia social. Eso hizo que durante mucho tiempo la clase media esté enfrentada a la clase trabajadora y viceversa, cuando en realidad necesitamos que las grandes mayorías estén unidas en el país. Y nunca ha tenido la posibilidad la socialdemocracia, por impericia histórica quizás del Partido Socialista, en su vieja época, a la que del que le fue robado todas las leyes laborales, que después impulsó Perón, pero creo que el país está maduro para que la idea socialdemócrata crezca. Por eso la ataca Milei. ¿Vos decís que está maduro? Sí, hay condiciones. Hay varias cuestiones, por un lado, la sociedad lo ha reflejado en las últimas elecciones, ha ido poco a votar, hay un descontento muy grande, evidentemente hay muchos que realmente no creen en la opción de las elecciones y se ha visto. Por otro lado, ¿hay alguna autocrítica tuya en función de todos estos años de trabajo en la política? Pero yo te hago no una pregunta para que contestes, sino retórica para poder explicar lo que quiero explicar, ¿no? Si yo te veía a vos hace 2 años y medio, y yo te decía, ¿vos le ves posibilidad a Milei para que sea presidente? Vos con seguridad me ibas a decir, no creo, es muy difícil. 2 años y medio, recién estaba apareciendo con fuerza en los streamings, en los canales de televisión. Entonces, nunca digas nunca. Yo lo que digo, que hay condiciones después de tantas frustraciones, como vos muy bien lo describís, la gente está cansada y por eso ha votado a Milei, porque la fatigaron 16 años del kirchnerismo. Porque la fatigaron también los 4 años muy malos del gobierno de Macri, porque estaba buscando algo nuevo y además porque estaba indignada porque en 40 años no tuvo una solución. Pero mucha gente hoy lo vota con cierta culpa
y empieza a ver las cifras oficiales, empieza a ver lo que pasa en el país, empieza a ver que los industriales se quejan. ¿Vos decís que hay culpa de la gente en votarlo a Hay Milei, gente a que- la Libertad Avanza? Digo, hay en gente las que- últimas elecciones han tenido, digamos, buenos resultados, más allá. No tanto. Bueno, No tanto, mira, en la ciudad de Buenos Aires, yo te digo porque hay veces que todos, incluso los opositores, nos dejamos llevar por cierto pesimismo. Yo trato de ser optimista y ver la mitad del vaso lleno. Bueno, es Milei una buena posición. Milei ganó con un balotaje. Sí. Después de en 2 elecciones consecutivas, con mucho apoyo de los medios de comunicación, no pasar del 30%. En la ciudad de Buenos Aires dice que la ciudad de Buenos Aires la pintó con el 54%. La pintó de violeta, perdón. Sí. Milei sacó el 30%. Quiere decir que si vos ahora vas caminando por la calle Florida, aleatoriamente hablas con 10 personas, hay 7 que no lo votaron. En la elección nacional ganó en la ciudad de Salta, hizo una muy buena elección en la ciudad de Rosario. Yo tengo mis dudas que va a ser la elección que dicen Bueno, en la ciudad de algunos Buenos grandes Aires medios. también ganó, digamos, el referente de la Libertad Avanza. Estamos hablando de Adorni. Sí, pero sacó el 30% de los votos. Sí, pero ganó. No, yo hablo de un país en donde Larreta y Juntos por el Cambio ganó por el 55% acá. Y hablo de un país en donde Cristina en el 2009 ganó por el 54%, en el 2007. Por el 54% porque me acuerdo que un socialista salió segundo, para que veas que no somos tan losers, salió segundo, no sé si te acordás, Hermes Wiener, que Sí. sacó el 17% de los votos. Quiere decir que eso es ganar de manera contundente, que Adorni saque el 30%. Y Bueno, que también 7 es una muestra de la época, ¿no? Roy, vamos a Sí. leer algunos de los mensajes que tenemos de acá en YouTube. Sí. Charlie Plaza habla de poco está sesionando el Senado y las pocas veces a la ciudad ni la nombran. Dicen que están de acuerdo con vos. Si la ciudad va a elegir su senador, tiene que ser alguien que la conozca y no esté de paso, ¿no? Después otro de los mensajes, justamente dicen que están de acuerdo con el análisis que estás haciendo y se necesita urgente la socialdemocracia. Bueno, gente que evidentemente acompaña y comulga con esta corriente. Hay muchos socialdemócratas, ¿eh? ¿Sí? Porque porque yo digo, Argentina necesita, mirá, te digo un segundo. Sí. Esto. Argentina necesita un proyecto socialdemócrata, no que gane el Partido Socialdemócrata o el Partido Socialista. Si vos hablas con los radicales, un tipo como Lustó, con el cual yo coincido muchísimo, y ese sí es un buen senador, porque sabe de lo que habla, podés estar o no de acuerdo, pero sabe de la ciudad, estuvo a punto de ganarla 2 veces por 30.000 votos. Si vos hablas con Lustó, hablas con muchos radicales, dicen, yo soy socialdemócrata, soy radical, pero soy socialdemócrata. Hay peronistas que piensan lo mismo. Para hablar con muchos peronistas, filo-kirchneristas, peronistas tradicionales. O sea que es una idea bien mirada en el mundo. Lo que pasa es que acá no pudo triunfar. ¿Y por qué? Bueno, porque tendríamos que salir de acá, ir a tomar un café y hablar de ¿Cuántas historia. horas, no? Claro, 2 horas. A mí que me gusta mucho la historia, no quiero aburrir a la gente, pero hay muchas razones. El ingreso tardío de la Argentina a la economía internacional, el surgimiento del radicalismo y el peronismo dando respuestas a la clase media y a la clase trabajadora. Y por supuesto, yo tengo una mirada autocrítica de la historia del socialismo, no de la historia reciente. Porque en la historia reciente el socialismo ha crecido, ha gobernado la provincia de Santa Fe, ha gobernado 30 años Rosario, ha tenido diputados, senadores, ha tenido a Hermes Wiener que ha salido segundo en una elección nacional, diciendo soy socialista y la gente lo votó, 4 millones de personas. Pero en la historia larga, está claro que el socialismo nació en 1896, Sí. cometió muchos errores, que fue enfrentarse al radicalismo, no saber cómo actuar con el peronismo, eso lo encerró y finalmente la gente le dio la espalda. Ahora, dejó una historia honorable. Hay muy pocos socialistas en la historia, para no decirte que no los hay, que tengan causas judiciales por corrupción. Porque hay un socialdemócrata muy conocido, seguramente falleció hace poco relativamente, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que decía, los socialistas podemos haber metido la pata, pero nunca la mano en la lata. Y es así. El socialismo
no la socialdemocracia. El Partido Socialista gobernó 12 años la provincia de Santa Fe y 30 años la ciudad de Rosario. Y se fueron, caminaron por la calle sin ningún tipo de problemas y nunca. Bueno, Rosario tiene sus conflictos, sobre todo con el narcotráfico. Si hablamos digamos. de eso, pero no, vamos a dejar. Yo te hablo de la corrupción. Sí, totalmente. Ninguno de ellos tuvo una causa. Eso Bien. es muy importante. Fundamental, sobre todo en estas épocas donde la corrupción política, Exacto. digamos, daña y mucho, porque hablábamos, ¿no? Sí. de quienes dejan de votar, un poco por el descontento, ¿no? que genera la política en ese sentido, en función de las causas de corrupción. Roy, creaste un espacio, Transformación y Progreso. En ese momento estabas cerca de Rodríguez Larreta. Sí. ¿Hoy en qué lugar estás? Yo en el mismo de siempre, en el Partido Socialista, Transformación y Progreso, ojo, que no murió del todo, porque Transformación y Progreso era una idea de amplitud. Yo hice un trabajo muy largo en el tiempo, primero en la Cámara de Diputados y después en la legislatura, con la cultura. Fui presidente de la Comisión de Cultura, ahora soy funcionario en la Ciudad de Cultura, en el área específica de Cultura, conozco mucho eso. Y muchos amigos nos alentaron a armar un espacio que defienda la cultura, que nosotros denominamos transformación y progreso. Eso puede tener algún tipo de presencia en estas elecciones que vienen, porque hay mucha gente que adhiere a la candidatura mía, porque lo vivió en carne propia, trabajamos juntos, muchas cuestiones culturales que a mí me apasionan, y nos parece que es uno de los colectivos muy atacados por el mileísmo, la cultura, la ciencia, la educación, la diversidad sexual, el periodismo. Entonces, mucha gente se acercó a Transformación y Progreso, hicimos 3 o 4 reuniones, está ahí, sigue, está en conversación. Y con lo que me decías con Larreta, sí, efectivamente, el Partido Socialista formó parte de muchos frentes en estos últimos 15, 20 años. El último fue en Juntos por el Cambio en la ciudad. Sí. Éramos los radicales de Lustó, la coalición cívica, Confianza Pública de Ocaña, el GEN, el Partido Socialista y el PRO de Larreta. Y trabajamos juntos por la ciudad. Yo pensaba que Larreta podía ser un buen presidente, aunque no sea socialista, para unir a la Argentina. Lamentablemente, por incapacidad de él, porque la sociedad por ahí consideró que no era el momento para una persona así, y el pueblo es el soberano cuando vota, hizo una mala elección. Y ese proyecto terminó. Ahora, él dejó un prestigio, creo yo, como gobernante de la ciudad y por eso volvió a presentarse y vos sabés que no le fue mal en una elección complicada, sacó entre 8 y 9 puntos y creo que va a intentar de vuelta volver a ser jefe de gobierno en la próxima elección. Roy, la mencionaste a Ocaña, sí. También se va a lanzar como candidata a senadora por la ciudad. Está muy bien, es una persona muy seria, yo la aprecio mucho. Fue compañera de ruta en muchas alianzas en las que estuvo el Partido Socialista. Estuvimos juntos en ECO y en Evolución, con Lustó. No estuvimos juntos en UNEN, yo fui uno de los fundadores de UNEN, con Pino y con Carrió, y estuvo en Juntos por el Cambio. Pero bueno, está perfecto, que haya una oferta abundante. Somos todos... ¿Se van a pelear con Ocaña o no? No, seguro que podemos coincidir. No. Obviamente que sí puede haber diferencias de enfoque. Yo tengo una mirada muy dura con el tema del gobierno nacional. Yo pienso que no es un problema de modales. Mirá, yo pienso que los modales son importantes para un político en tanto y en cuanto uno entienda que esos modales están o tienen un correlato con el fondo de la cuestión. Y cuando vos escuchás discursos de odio, de crueldad, de tratar a la política como casta, te voy a aplastar como una rata, dice Milei, muerte al socialismo y a la socialdemocracia. Cuando ves que sucede todo eso, es porque vos, en realidad la forma está atada al fondo. Y el fondo es el programa económico y político que tiene Milei, que es un programa que está acorde a una oleada de ultraderecha que hay en el mundo, que dice el Estado administrado para los poderosos, la democracia para reducirla, los derechos no tanto. Y, por supuesto, discursos de odio para dividir y polarizar a la sociedad.
Eso le está haciendo muchísimo daño a la Argentina, tanto como para poner en peligro en poco tiempo a la democracia. Acá una de las preguntas dicen, ¿qué vas a hacer, Roy, en el Senado? ¿Vas a estar con el bloque de Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo primero que vas a proponer hacer en la ciudad? Mirá, yo no sé, si entro como Partido Socialista va a ser el bloque del Partido Socialista. Si entro en algún tipo de alianza con distintos espacios progresistas, como fue Evolución, como fue ECO, o como fue en parte Juntos por el Cambio, porque digo, por ahí es una parte grande de Juntos por el Cambio sin el PRO, bueno, coordinaremos. Y yo veré si son todos monobloques y nos juntamos en un interbloque. Siempre hay solución para eso, no es una cuestión de tipo legal complicada. Vos podés hacer un interbloque y coordinar políticas. Y los temas, yo he sido 8 años legislador, 8 años diputado nacional, y me han preguntado en montones de reportajes como vos, o como te hacen la pregunta, ¿cuál es el proyecto que vas a presentar? Y yo nunca he hablado de proyectos, a pesar de que tengo la satisfacción y el honor de que en muchos tramos de mi trabajo legislativo he sido votado como uno de los mejores diputados nacionales y de los mejores legisladores, por cantidad de proyectos, por cantidad de... Pero cuando yo estoy en campaña lo que hablo es sobre temas. Lo que yo sí te voy a decir es que voy a acompañar proyectos de otros diputados y voy a pedir que me acompañen en proyectos que yo voy a presentar sobre 4 temas que no cambian la estructura de la Argentina, pero serían una revolución pacificadora y de justicia social o de distribución más equitativa del ingreso. En primer lugar, proyectos que tengan que ver con una batalla frontal y no retórica contra el hambre. No puede en este país, con la cantidad de alimentos que exporta para el mundo, no puede haber niños, jóvenes ni jubilados que pasen hambre. Entonces, uno de mis temas va a ser el hambre en la Argentina. El otro tema van a ser los jubilados. Jubilados que tienen que abrir los diarios, si es que pueden comprar un diario o ver la televisión, y ver cómo el presidente se regodea en la rural diciendo que va a bajar las retenciones y a los jubilados no les pueden aumentar 21.000 pesos. ¿Sabes lo que significa eso? 21.000 pesos. Justamente se anunció que a partir del lunes se va a dar a conocer en el boletín oficial el veto de estas leyes, tanto el aumento de los jubilados como la emergencia en discapacidad. Por eso, entonces, uno de los temas también va a ser jubilados. Y por supuesto, el tema de la niñez y el hacinamiento. El Senado tiene que trabajar fuertemente junto con la Cámara de Diputados y los gobiernos a ver si Argentina puede resolver el tema del crecimiento de los barrios populares, de las villas, de los asentamientos, siendo el 8º país del mundo en extensión. No puede ser que la gente viva. No hay, por más que recibas comida, por más que recibas asignación universal por hijo, si en la Argentina no resolvemos el hacinamiento de la vivienda en todo el país, no podemos hablar de vivir en sociedad, en una sociedad mínimamente democrática y justa. Bueno, y justamente la Ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares principalmente donde se da el hacinamiento y además también la falta de posibilidades de acceso a la vivienda. Exactamente, pero fíjate que bueno, las cosas son así, pero Larreta fue el gobernante que más integró el tejido de muchos barrios populares con el resto de la ciudad y al mismo tiempo urbanizó muchos barrios populares. Sin embargo, eso quizás no fue reconocido a través de los medios de comunicación, quizás la gente pensó que eran otras las prioridades, pero es como vos decís, en la ciudad de Buenos Aires 350.000 personas viven en villas miseria, viven en barrios populares, en asentamientos. Más razón aún para tener un senador socialista que pelee para que la coparticipación que no recibe, que le corresponde a la ciudad, la reciba, porque la ciudad tiene que invertir muchísimo más del presupuesto que tiene para poder urbanizar e integrar esos barrios populares y resolver muchos problemas estructurales de muchos barrios. Mira, la Ciudad de Buenos Aires tiene 48 barrios.
La gente piensa que el Senado es algo abstracto, porque yo, ¿sabés? Para graficarlo, por ahí suena agresivo para los que son senadores, pero digo que el Senado se parece a una película muda en cámara lenta, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Muda y en cámara lenta, es la cámara alta, y actúa con una pompa y con una lentitud incompatible con los problemas que tienen. Sí, con los tiempos que necesita la gente, ¿no? La gente necesita resolver los problemas de todos los días. Es un poco lo que estabas hablando, ¿no? El hambre, la desnutrición, la falta de acceso a la vivienda, problemas reales que hoy tiene la gente y que no los ve resueltos. Y ven lejos al Senado por eso. Y entonces yo le quiero decir a toda la gente en mis recorridos, ahora salgo de acá y me voy a La Boca, después a Parque Chacabuco. Mirá, en los 48 barrios porteños, no te digo el olor a pis, que puede ser importante, no te digo cosas pequeñas. Los grandes problemas estructurales de los 48 barrios de la ciudad son temas que se tratan en el Congreso de la Nación, si hay voluntad de tratarlos. Que se tratan en el Senado, por lo tanto, si hay voluntad y si hay alguien que insistan en que se traten. No es el problema específico de tal o cual barrio, pero en todos esos barrios hay problemas de infraestructura, hay problemas medioambientales, hay problemas por otra razón, por la que yo quiero ir, me olvidaba, esto es muy importante. El Senado, por una cuestión extraña o tiene sus raíces en la historia, nos sigue tratando, te voy a decir una cosa, en el gobierno del kirchnerismo, en el gobierno de Macri y en este gobierno, como si fuéramos una intendencia, como si fuéramos una municipalidad. Pero en la ciudad de Buenos Aires vive un tercio de la población de la Argentina. Vamos a decir, no aprobaste geografía. No, sí. Porque en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas. De noche. De día, vienen a gozarla, a padecer sus problemas, a trabajar, a emprender, a comerciar, a estudiar, a sanarse. Está muy bien que así sea, porque vivimos en un país donde está la libre circulación y son todos compatriotas argentinos. 4 millones de personas más. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta ciudad, Morón, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, todas tenemos problemas comunes. ¿Por qué? Porque esto es una gran megalópolis que tiene 15 millones de personas, más o menos un tercio de la población de la Argentina, que deberían, y no lo hacen, coordinar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad y todos los intendentes, cómo resolver estratégicamente, porque no hay solución para la ciudad sola, aislada de eso, ni en ningún municipio. ¿Y quién debería dar el puntapié? La Cámara que discute el federalismo en Argentina, el Senado. Lo primero que deberían hacer en el Senado, los 3 senadores bonaerenses, los 3 senadores porteños, meter ese debate del área metropolitana en el Senado. Roy, ¿qué le dirías a los que te están escuchando? ¿Por qué te tienen que votar a vos? ¿Por qué apostar a el Partido Socialista y de qué manera empezar, ¿no? a hacer que cada vez tengan más votantes dentro del partido? Porque la socialdemocracia... ¿Puedo mirar ese micrófono? Por supuesto. Porque la socialdemocracia ha sido la idea política, si bien no perfecta, la que más ha hecho por avanzar y hacer avanzar la democracia y la justicia social en el mundo. Y sucede hoy también en el mundo. Los países que tienen estándares de vida con más calidad de vida, con más justicia, con más democracia, son los países que han sido gobernados por esta idea política. Y en la Argentina todo el mundo sabe que han gobernado los militares, han gobernado los radicales, han gobernado los conservadores, han gobernado gobiernos del signo político muy de derecha como el actual, y los problemas de Argentina no se han resuelto y no estamos en vías de que se resuelvan. Y hay que darle una oportunidad a una idea que es vieja en el mundo y que ha dado resultado, pero que en la Argentina nunca se ha puesto en práctica, la socialdemocracia. Hoy en el Senado hay 72 senadores. Bien. Y ninguno es socialdemócrata. Está en ustedes, cuando voten, dentro de pocos meses y pocas semanas, que eso cambie.
Se viene octubre, hay mucho por trabajar, mucho por hacer. Bueno, ahí te digo un montón de comentarios, uno de ellos interesantes, pero sería para la próxima, porque para la próxima. Te vamos a dejar ir a seguir con la campaña. Una de estos es esto, ¿cómo vas a hacer para defender los proyectos si Milei después vota todo? Bueno, hay mucho, ¿no? Por trabajar, mucho por hacer. Esperamos verte ahí dentro de los candidatos en octubre y la verdad es que es un momento importante, como decía yo, de la política argentina, porque se define mucho, ¿no? Más allá de que no sean cargos ejecutivos, pero sí el destino de nuestra población se va a definir en estas elecciones también. Gracias por venir, Roy. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Gracias.